yo quisiera darle paso aquí a Harold que nos coloque un temita musical. Y bueno, el que sienta en su corazón abrir el micrófono y cantar, pues gloria a Dios lo puede hacer. El que no, y tu muerte por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, en ese mismo espíritu, amados hermanos, después de escuchar este tema musical, le damos gracias al Señor por permitirnos escuchar esta alabanza, postrarnos ante sus pies. Y para comenzar nuestra reunión, primeramente saludarles a todos los que se están incorporando, bendecirles y decirle gracias por estar una vez más ahí, con ese compromiso ante el Señor. Hay hermanos invitados en este grupo a los cuales les damos la bienvenida al Ministerio de Hombres de Valor, hombres comprometidos con el Señor y amigos que también han sido invitados para escuchar la palabra. Este ministerio, bueno, estamos reunidos en diversos países compartiendo el mensaje: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Colombia, y para nosotros es un placer una vez más tener amigos invitados en casa. Así que bueno, en este caso el hermano Moisés, que ha sido invitado, bienvenido Moisés, y esperamos que sea de provecho compartir con todos los que están acá presentes. Como te dijimos al inicio, si estás acá es porque Dios ha tenido un propósito en que puedas compartir con nosotros y te bendecimos. Igualmente, todos los que estamos acá somos hermanos en Cristo y también digo que somos amigos de hace años, así que siéntete en casa, siéntete en familia, mi amigo. Y bueno, quería antes de iniciar pedirle por favor a Endry Meneses que nos dirija en la oración para comenzar nuestra actividad el día de hoy. Endry. Amén. Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y hacernos sensibles ante tu palabra. Pon palabras de sabiduría, dirige, Espíritu Santo, a Noel, mi Señor, para que este tiempo sea de edificación, restauración, Señor, donde tú derrames tu sabiduría en la vida de cada uno de nosotros, Padre amado. Te pedimos que seas tú haciéndonos sensibles, Padre amado, a tu palabra, Señor, para que se haga rema en nuestras vidas, para que la pongamos por obra, Señor, que la atesoremos en nuestro corazón, Padre amado. Te pedimos que en este tiempo sea tu Espíritu Santo dirigiéndote, moviéndote, Señor,
en cada país, en cada hogar donde estamos aquí representados por cada uno de nosotros, para que esta reunión, Señor, nos inunde tu presencia en todos los lugares donde nosotros estamos, papá. Te damos gracias y bienvenido una vez más, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Henry, por tus oraciones, amado hermano. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, amados hermanos, un tema que definitivamente nos corresponde a todos prestar atención, tomar apunte a ello, lápiz y papel, porque este tema no tiene desperdicio, ni para el que se recién casó, ni para el que tiene 5, 10, 15 y 20 años. Es un tema que está vigente y que definitivamente el Señor quiere ponerlo en boca de nuestro equipo para poder así digerirlo, compartirlo y escudriñarlo. Pero antes queremos invitarles, amados hermanos, a ver un pequeño video que nos va a hacer apertura a lo que vamos a estar compartiendo y conociendo el día de hoy. Muy delicioso, pero un día, durante la cena, ella puso un pastel tan quemado delante de mi padre que parecía un carbón. Esperé a ver qué decía mi padre, pero él jamás dijo nada. Solo le agradeció a mi madre por la cena y se comió el pastel. Entonces escuché a mi madre disculparse con él y nunca olvidaré la respuesta de mi padre. Mi amor, me gusta tu pastel, dijo mientras besaba su frente. Cuando mi mamá se fue a dormir, le pregunté a mi padre si había dicho la verdad. Entonces puso su mano sobre mi hombro y dijo: tu madre tuvo un día difícil. Ella estaba cansada. El pastel quemado no me hará daño, pero una mala palabra podría haberla lastimado más. Todos cometemos errores, así que no te centres en eso, sino en apoyar a quien amas y lo necesita. Ese es el verdadero secreto de las relaciones largas y felices. Para hoy vamos a estar tocando un tema bien importante, como ya lo comentó mi hermano Humberto, que lleva como título ¿Cómo dar valor a nuestras esposas? Para ello vamos a estar hablando la cita bíblica que está en el libro de Efesios capítulo 5 desde el versículo 25 al 30 y dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Bendita la palabra del Señor. Para abordar este tema de cómo darle valor a nuestras esposas, primeramente vamos a definir el significado de la palabra valorar. Valorar es la cualidad o el conjunto de cualidades o méritos por las cuales una persona o una cosa es apreciada o bien considerada. Esa es la definición general de lo que es valorar. Entonces, cuando vemos en el versículo 25 que el Señor nos habla y nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, nos está queriendo decir a nosotros también: valórenla, valórenla por el conjunto de méritos y cualidades que yo deposité en cada una de ellas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, porque cuando nosotros adquirimos un bien importante en nuestras vidas, ya cuando establecemos nuestra relación matrimonial, bien sea una casa, un carro, es un logro bastante importante, que inclusive muchas personas llegan a decir: yo amo mi casa, yo amo mi carro. Lo llegan a decir algunas personas, ¿verdad? Pero eso es producto de ¿qué? Producto del gran esfuerzo y sacrificio que han hecho para obtener ese bien. Entonces, debemos amarlas y cuidarlas, como lo dice la palabra, como lo dice
en este versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Significa que debemos amarlas y cuidarlas hasta el punto de estar dispuestos a dar nuestras propias vidas por ellas. ¿Quién es el mayor ejemplo que nosotros tenemos? Como siempre lo digo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Él entregó su vida, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Él llegó hasta el punto, y por eso es que Él dice en su palabra que amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él es nuestro mayor ejemplo. Él derramó su sangre. Él entregó su vida por todos y cada uno de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Su iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes representamos nosotros para nuestro Señor Jesucristo? Su esposa. ¿Se acuerdan que dice la palabra que vamos a ver allá arriba las bodas del Cordero? Es cuando el Señor nos recoja de aquí de la tierra su iglesia, presentarla allá arriba sin mancha y sin arruga. Entonces Él fue capaz de dar su vida por todos y cada uno de nosotros. En el versículo 29 nos dice: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. ¿Verdad? ¿Quién aborrece su cuerpo? ¿Quién de nosotros no asea su cuerpo? ¿Quién de nosotros no se afeita? ¿Quién de nosotros no se echa un cortecito de pelo? ¿Quién de nosotros no está pendiente del desodorante, del perfume, del aseo personal? ¿Verdad? Y nuestro Señor Jesucristo nos dice allí en ese versículo: porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor a nosotros? Que nosotros debemos estar pendientes del cuidado, así como nosotros cuidamos nuestros propios cuerpos, del cuidado y de los detalles que tenemos que tener nosotros con todas y cada una de nuestras esposas. A ellas también les gusta arreglarse el pelo, a ellas también les gusta tener sus artículos, sus cuestiones personales, a ellas también les gusta hacerse su pedicure, a ellas también les gusta arreglarse las uñas. Y así como a nosotros nos gusta, el Señor nos insta a que nosotros no olvidemos ese tipo de detalles con nuestras esposas. Como decíamos en estos días en el estudio de cómo organizar nuestras finanzas, recuerdo que el hermano Mancilla, inclusive en el presupuesto, él añadió y dijo: debemos abrir un espacio en ese presupuesto y poner algo allí para nuestra esposa. ¿Para qué? Para que ella tenga la libertad de, cuando ya tenga su dinero, poder comprar sus cosas personales, sus artículos personales. El Señor nos insta a que tenemos que estar pendientes de nuestras esposas, de sus detalles, y cuidarlas así como cuidamos nosotros nuestros propios cuerpos. Pero una de las cosas más importantes, mis hermanos, que debemos tener o cuidarnos como esposos es de serles leales. Uno de los dolores más difíciles que he escuchado, más difícil de soportar para un ser humano, ya sea para un hombre o una mujer, es el sentimiento o el dolor que se siente después de una infidelidad. Entonces debemos nosotros serles fieles a las mujeres, serles leales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Yo para ejemplificarles un poquito esta narrativa que le estoy haciendo, traje un símil, ¿no? O una comparación. Dice así, ¿no? Quise comparar la capacidad auditiva que tienen los perros con el ser humano. Dice que los perros tienen una capacidad auditiva de 60,000 ciclos por segundo. Pregúntenme qué es eso. Yo no lo sé. 60,000 ciclos por segundo, ¿verdad? Pero los seres humanos tenemos la capacidad de 20,000 ciclos por segundo. Eso me da a mí una idea de que los animales o los perros tienen la capacidad auditiva 3 veces mayor que la de nosotros. ¿Cuál es el símil? Si nosotros decimos, ¿cuál es la comparación con respecto a esto? Si nosotros decimos que el amor
que se semeja un poquito más al amor de Dios, es el amor de una mujer, yo lo llevo a este símil. Y hago la salvedad de que la mujer tiene la capacidad o la sensibilidad emocional 3 veces mayor que la de nosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando la agredimos, que cuando le gritamos, que cuando inclusive llegamos al punto de agredirla, incluso físicamente, el dolor que siente esa mujer es 3 veces mayor al que sintiéramos nosotros. ¿Por qué? Por la capacidad, las cualidades, la fragilidad con la que el Señor las hizo a ella, la capacidad de amar, la capacidad de dar ese amor. Por eso nos quedamos locos cuando esa capacidad que tiene la mujer y esa tolerancia, esa paciencia que tiene para con los hijos y así inclusive para con nosotros. ¿Por qué debemos estar pendientes o por qué el Señor nos manda a nosotros o nos insta a tratarla con fragilidad? Porque Él dice en el libro de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, dice: y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, ¿verdad? Para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Entonces, cuando leo este versículo, me acuerdo de un testimonio. Yo tuve como todos aquí, algunas veces tenemos situaciones difíciles con nuestras esposas, momentos engorrosos en los cuales discutimos frecuentemente, nos alzamos la voz, porque esos momentos regularmente llegan en la vida de pareja. Entonces yo tuve un tiempo que yo decía, inclusive yo decía, wow, pero estoy discutiendo mucho con mi esposa en este tiempo. Pero una de las cosas que yo me di cuenta era porque yo había bajado mi nivel de oración. Inmediatamente dije, wow, no estoy orando lo que estaba orando antes. Eso fue lo primero que identifiqué. Pero recuerdo que estaba un día en mi casa y me llama un hermano. Me dice, hermano, ¿cómo estás? Yo, bien. Necesito hablar con usted y con su esposa. Yo, ¿cómo no, mi hermano? Me dice, ¿cuándo nos vemos? Yo le digo, bueno, lo más pronto posible, porque yo sé que soy un hombre de oración. Y entonces me dice, bueno, nos vemos en tal parte a tal hora. Y me fui con él. Y cuando llegamos, mi esposa y yo, lo primero que me dijo fue, quiero hablar contigo y con tu esposa, pero, o sea, nos dijo a los dos, me dijo, pero primero quiero hablar con Noel, 5 minutos, y después hablo contigo. Y nos separó, la conversación fue separada y dijo, después hablamos juntos. Y entonces me dijo, lo que recuerdo que me dijo fue, Noel, tú estás teniendo problemas, discusiones constantemente ahorita con tu esposa. Y yo me quedé frío y le digo, pero como es un hombre de confianza y sé que es un hombre de Dios, le digo, sí, mi hermano, le fui sincero. Sí, últimamente he sentido que hemos estado discutiendo. Y entonces me dice, y yo le digo, ¿por qué? Entonces me dice, no, porque he estado en oración y el Señor me ha insistido mucho en que ore por ustedes. Y me dijo esto, quiero que sepas algo. Escuché la voz del Señor que me dijo, habla con Noel y dile que tenga mucho cuidado el tono con que le está hablando a su esposa. Porque así como yo lo amo a él, también la amo a ella. Y por eso es que este versículo me choca, me pega cuando cuando termina el versículo diciendo, y como a coherederas de la gracia. Coherederas, ¿qué significa la palabra coheredera? La busqué por aquí. Es el que hereda legalmente y comparte todos los valores y los dones en igual proporción con todos los demás herederos. Cuando leí este versículo me acordé, porque así como yo lo amo a él, también la amo a ella. Y después de un tiempo estuve compartiendo con unas parejas y entonces a mí no me gustaba la manera como el esposo
le llamaba la atención a la esposa delante de los demás. Él trataba de hacerlo disimulado, pero yo lo notaba. Y yo le decía a mi esposa, a mí no me gusta la manera como esta persona le habla a su esposa. Pero se lo comentaba solamente a mi esposa. Y resulta que en esos días después seguimos, volvieron las discusiones y las cosas. Y entonces yo le alzaba la voz a mi esposa. Entonces ella me dice, me estás alzando la voz, y quedamos en que no me iba a alzar la voz. Entonces yo le decía, bueno, para que no te salga fulano, no deje, amarra a fulana. ¿Me entendieron? O sea, para que no te hable yo exacerbadamente, pues, guárdate tú. ¿Entiendes? Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos que así como el Señor nos ama a nosotros, también las ama a ella, porque dice allí en la palabra, como a coherederas de la gracia de Dios. Porque traigo estos dos testimonios a colación, inclusive de mi vida personal con ustedes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Dios en su palabra, a pesar de que hay grandes hombres de Dios allí, el Señor dejó plasmados los errores que ellos cometieron. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, para que nosotros no lo cometamos más o nos guardemos de no cometerlo. Y la otra, para la gloria y la honra de su nombre y para vergüenza del diablo. Porque cuando nosotros decimos, yo era esto y ahora el Señor ha cambiado mi vida, la vergüenza es para el diablo, que no puede vencernos ni nos va a vencer. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Entonces es importante que nosotros, mis hermanos, nos cuidemos de hablarle, de hablarle exacerbadamente, de que esa actitud o de que esa conducta no se haga frecuente en nuestra relación matrimonial. Por último, mis hermanos, ¿de qué debemos cuidarnos nosotros como hombres? ¿De qué debemos cuidarnos? Ustedes han escuchado decir, ¿verdad? Hemos escuchado decir en conversaciones de hombres, no, oye, cuando las cosas se hacen escondiditas, como que es más sabrosa y tal, y qué sé yo, ¿verdad? Hemos escuchado en esas conversaciones de hombres que teníamos antes, sin saber que eso está aquí en la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 17 y 18, dice la palabra del Señor: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en lo oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Cuál es el contexto de esta palabra? En los versículos anteriores están hablando allí de la mujer ramera, de esa mujer que sale por ahí a la calle y le tira ese tipo de piropos a los hombres, ¿verdad? ¿Recuerda? Como cuando una mujer te dice, cuidado que yo tengo mi esposa. Y entonces te dicen, pero ella lo va a saber. Yo no se lo voy a decir, tú se lo vas a decir. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de todo ese tipo de cosas que nos van a tentar. Y en segundo lugar, debemos cuidarnos nosotros como hombres, mis hermanos, de esas palabritas tales como hola mi reina, buenos días preciosa, buenos días linda, ¿cómo estás reina? Bebé. Debemos, tanto hombres como mujeres, debemos cuidarnos de ese tipo de palabritas. ¿Por qué? Porque ese tipo de palabritas son las que despiertan nuestras concupiscencias, ¿verdad? Qué bonito hablar de concupiscencia, porque cuando hablamos de concupiscencia tenemos que acordarnos que despiertan nuestros deseos desordenados. Esas palabritas, tanto al hombre como a la mujer. ¿A quién no le gusta que lo halaguen? Entonces, cuando soltamos una palabrita que sabemos nosotros como hombres que deben ser únicas y exclusivamente para nuestras esposas, y a las otras mujeres tratarlas con respeto y distancia, tenemos que tener cuidado con eso. Debemos
cuidarnos de eso, porque eso, mi hermano, trae gravísimas consecuencias para nuestras vidas, para nuestras relaciones de familia y principalmente para nuestra relación y nuestra intimidad con Dios, para nuestra vida espiritual. En el libro de Proverbios 6, capítulo 27 al 29, dice la palabra del Señor: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Caminará el hombre sobre fuego sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. De cierto os digo que no quedará impune. Es decir, mis hermanos, que va a haber consecuencias. Cuando caemos en esas debilidades, en esas tentaciones, a lo mejor no puede salir todo bien, como David. David es uno de los mayores ejemplos que tenemos en la Biblia. Miró a la mujer, la codició, hizo lo que hizo, pero cayó en pecado. Mandó a matar al esposo y después las consecuencias que Dios le quitó el hijo. Tiene consecuencias. Dios dice: no quedará impune ninguno que la tocara. Entonces debemos estar pendientes de todo ese tipo de cosas, mi hermano, porque ese versículo de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, termina diciendo: para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es como que si el Señor nos dijera, mis hermanos, cuando nosotros irritamos a nuestra esposa, le hablamos mal, la tratamos mal, le somos desleales, es como que si el Señor dijera: no quiero oírlos, porque ella siente el dolor que le causamos nosotros, yéndonos a la comparación o al símil que dice es 3 veces mayor al que nosotros sintiéramos. Entonces pongámonos en el zapato de ella, pongámonos en los pantalones de ella, tengamos empatía con ella, y a eso es que nos llama el Señor, a cuidarnos de todo ese tipo de cosas. Dice también por ahí que cuando no tratamos a la mujer como debe ser, nuestras oraciones no pasan del techo. Bueno, sí, yo considero que es muy importante este asunto de las relaciones con las esposas. Y mira que yo últimamente, esto es algo personal, pero he estado teniendo eso encontronazo. Y algo que me choca, que leía ahorita, cuando vi el tema, estuve buscando, que fue el versículo que mencionó Noel, en Primera de Pedro, del capítulo 3, versículo 7. Y la parte que más me chocó, dice, para no leer el versículo completo: para que vuestras oraciones sean escuchadas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso está profundo, mi hermano. Eso es lo que me quiso decir a mí. Eso dije: óyeme, de nada vale que ores si tú no estás en la misma página con tu cónyuge. De nada vale, porque si no, la oración va a tener estorbo. Entonces uno lo que debe de arreglar, antes hasta de uno orar, arreglar esa vida, cualquier inconveniente, cualquier fricción que haga entre la pareja, antes de uno presentar una oración al Señor. Pero es muy importante, de nuevo, muy importante mantener también, como tú mencionaste, esa chispa, no simplemente con todo es palabra, no simplemente todo es palabra, sino también es bueno mantener esa chispa, sacar ese tiempo a solas con tu esposa, decir: mami, vámonos un fin de semana por ahí, tú y yo, porque la vida también, a nosotros se nos hace, especialmente cuando uno tiene niños pequeños. Por ejemplo, esa es una de las situaciones por las que uno muchas veces tiene su encontronazo,
Por eso que es bueno uno sacar ese tiempito y dedicárselo uno al otro. Sí, en referencia, hay mucho de lo que dijo Noel hoy, hay mucho material interesantísimo. Y no solamente interesante, sino de un contenido muy profundo. Eso que decía Víctor Cruzado en referencia a las oraciones por nuestras esposas, que no tengan estorbos, justamente es que no haya obstáculo entre el Señor y nosotros por nuestras esposas, ¿sabes? Porque a nosotros como varones, como cobertura de nuestras esposas, nos corresponde interceder al Padre por ellas. Porque no es solamente interceder, hermanos, también nos corresponde hacer de ellas las mujeres que Dios quiere que ellas sean. Nosotros nos corresponde un papel también no solamente de evangelizarlas, sino de que ese amor que deberíamos tener por nuestro Señor, las impregnes también a ella. Por eso es que son coherederas, porque la bendición que viene sobre nosotros, hermanos, la van a heredar ella. Entonces es importante que tengamos todos esos detallitos que quizás pasan por desapercibidos, pero es tan importante, hermano, el cuidado espiritual que debemos tener para nuestras esposas. Y no desmayemos, hermano, no desmayemos la oración por ellas, no dejemos de orar por ellas, mantengamos siempre esa llama encendida, esa lámpara encendida por nuestras esposas, porque nuestro Señor nos hizo a esa esposa como una ayuda idónea, porque lo que nos hacía falta, hermano, ella lo está complementando. Entonces nos conviene orar por ella, nos conviene interceder por ella, nos conviene que ellas estén bien. De verdad que no sé quién eligió este tema, pero creo que viene de la mano del Espíritu Santo y mi opinión es que principalmente yo tengo más de 10 años con mi esposa juntos y yo siempre he dicho que en la pareja lo primero que tiene que existir es el respeto. Si tú no tienes respeto por tu pareja, tú no puedes amar a una persona si tú no la respetas, porque cuando Dios creó el mundo, Dios creó los animales y Dios vio que aún él creando todo, vio que Adán se sentía solo. Por eso Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y de la costilla de Adán Dios hizo esa hermosura, esa creación tan hermosa como la mujer, porque después de Dios lo que da vida es la mujer. Por eso es que la mujer debemos de cuidarla, debemos valorarla, debemos respetarla. Tú ves que Dios no sacó la mujer no hizo la mujer de la cabeza del hombre para que vaya por encima del hombre, no. Tampoco hizo la mujer de los pies para que vaya debajo del hombre para que el hombre la pisoteara, no, tampoco. Vio que Dios sacó una costilla de nosotros, dice que nos sacó un costado, dice para que la esposa sea tu ayuda idónea. Hombres de valor, necesita Dios.